Entramos ahora en la fase que tenemos reservada para preguntas. Tenemos recibida por el chat una porción importante de preguntas que yo podría hacer, salvo que Adrián haya alguna mano levantada y daríamos daríamos la palabra por ese canal, o si no la hay, y mientras se producen, puedo empezar por formulando la primera pregunta que hemos recibido. Sí, de momento no hay ninguna mano levantada, José María. Entonces, sí, yo parece voy a empezar con una primera pregunta que ha planteado Pablo Menéndez Buján, que leo textualmente, he recogido del chat. ¿Por qué el CAR humanizado va a ser mejor? Quizás evita la generación de anticuerpos anti-CAR, pero quizás no menos potente. De hecho, no hay ningún estudio paralelo que demuestre que el CAR humanizado sea mejor. De hecho, hay pacientes tratados con carmulino que tienen anticuerpos anti-CAR y mantienen persistencia de las CAR. La pregunta, entiendo que Concha. Sí. ¿Puedes contestar, Concha? Sí. Sí, estoy viendo. Vale. Bueno, a ver, Claro, en primer lugar. Te vemos. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, en primer lugar, yo no he dicho que el CAR haya de ser humanizado. He dicho que el CAR ha de ser no inmunogénico. Y he puesto un ejemplo de un CAR no inmunogénico como podía haber puesto algunos otros. Es decir, que no he entrado en absoluto a discutir si los CAR humanizados son mejor o peor que los otros. Es verdad que no hay ningún estudio que los compare, pero lo que sí está claro es que son menos inmunogénicos. ¿Y por qué insisto en que el CAR ha de ser no inmunogénico? Por una razón, porque estamos proponiendo un CAR multidiana. Y en el momento en el que añadimos más de una especificidad antigénica, la inmunogenicidad de ese CAR se multiplica. Por tanto, para que ese no sea rechazado, pues lo va a ser mucho más. En cuanto tenga 2 anticuerpos, va a ser mucho más rechazado o rechazable que los que tienen 1. Por tanto, por eso, una de las características del CAR que proponemos es que sea no inmunogénico. He puesto el ejemplo de que podría ser humanizado como habría otras soluciones, pero no es exclusiva. De hecho, en la formulación del reto no dice nada de humanizado, dice no inmunogénico. Muchas gracias, Concha. También del mismo Pablo Menéndez. Estoy leyendo del chat por el orden de entrada que hemos recibido. La pregunta, el comentario es, ¿el objetivo es innovar o tratar pacientes con patología B/R, perdonad, no sé interpretar, no quiero interpretar la sigla? Si es tratar pacientes sin más, ¿por qué no nos sumamos al ARI 001 en ex hospitalario compasivo fase 2? ¿Tiene sentido que cada comunidad autónoma tenga su CAR-19? ¿No es mejor innovar? Son muchas preguntas todas metidas, formuladas en el mismo. Concha, creo que esto te corresponde contestarla. Vale. Bueno, Pablo, yo sinceramente he estado hoy muy torpe y no he explicado nada, seguramente, porque he intentado explicar, pero ya veo que sin éxito, cuáles son los objetivos de innovación del CAR que proponemos. Y los objetivos de innovación es completamente diferente de ARI 0001, porque ARI, ya lo he dicho, es una copia muy, muy similar de Kymriah, y efectivamente son CAR con una única especificidad antigénica, un CD19, son murinos y no son modulables. El CAR que estamos proponiendo tiene esas 3 diferencias de innovación que estoy diciendo. Es decir, estamos proponiendo un CAR que sea multidiana, como mínimo biespecífico, y que además sea modulable y que además sea no inmunogénico. Por tanto, es muy diferente del intentar tratar pacientes con un CD19. Tratar pacientes con un CD19 tampoco sería necesario unirnos al ensayo clínico del Clinic, de ARI 001, bastaría con comprar Kymriah o con comprar Yescarta.
Por tanto, no es el objetivo tratar pacientes. El objetivo es innovar sin ningún género de duda. Y he intentado explicar, aunque veo que no he sido muy exitosa, que estamos hablando de una innovación franca, porque estamos hablando de un CAR que no existe en el mercado ni tampoco en ningún ensayo clínico con esas características hasta la fecha. Yo también quería decir que no es un CAR, Adrián, no sé si hay, perdón. Perdona, yo quería decir que no es para cada Rafael. comunidad autónoma. Es un CAR que desarrolla una empresa y que lo comercializará en los términos que sea, con los acuerdos de licencia que sea, etcétera. No se trata de que cada comunidad autónoma tenga su CAR, ni cada país tenga su CAR, ni que cada provincia tenga su CAR, de ninguna manera. Se trata de que haya un CAR mejor que los que hay en el mercado y punto. Adrián, creo que había una mano levantada. Efectivamente. Voy a dar paso a Rocío Aguilar. Le pongo el audio. Rocío, ya tienes... Buenas tardes, disculpadme, ha sido un error. No tengo ninguna pregunta que hacer porque estaba todo clarísimo. Muchísimas gracias. Vale, Rocío, gracias. De todas formas, aprovecho y pasar. Muchísimas gracias y disculpadme, pero he clicado sin querer. Enhorabuena por las presentaciones, han sido realmente fabulosas y de verdad, grandísimo trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Paso entonces a la siguiente pregunta que teníamos por el chat. La pregunta dice, ¿está definido el porcentaje de fondos propios, entre paréntesis, de empresas que se presenten, que justificarán el presupuesto del proyecto? Bueno, me cabe decir al respecto, no está definido el porcentaje de fondos propios de las empresas. La filosofía de la compra pública precomercial, y por tanto así se recogen las propias bases y los derechos de explotación, es que sea un proyecto de riesgo compartido. El nivel de aportación de cada empresa vendrá definido primero por el montante de la licitación por nuestro lado y por tanto lo que nosotros podamos financiar, y el cálculo correspondiente que la empresa haga sobre su riesgo-beneficio, posible retorno a la inversión. La idea que tenemos en compra pública, y yo creo que tanto Concha como Rafael después se ha expresado también, es desarrollar un producto que signifique de alguna manera un beneficio para la empresa productora. Es decir, lo que estamos es promoviendo que haya desarrollo industrial, y si es verdad que haya riesgo compartido significa que algún nivel de recursos tiene que aportar, pero la convocatoria no define normativamente cuál deba ser el porcentaje o la cantidad de aportación de la empresa. Siguiente pregunta. Buenos días, la hace Laura Muñoz, perdón, la anterior la hacía Juan José Infante, disculpad que se me ha pasado. La siguiente, Laura Muñoz, pregunta. Buenos días, me gustaría saber si en este proyecto también están interesados en empresas que llevan a cabo la fabricación de las células T. Nuestra empresa desarrolla un bioreactor para automatizar y abaratar la fabricación de células. Bueno, ¿puedo contestar yo? Sí, yo puedo contestar. A ver, realmente el proyecto busca un CAR-T, por tanto no es un CAR, es un CAR-T, incluye la célula, pero no solo la célula. Es decir, si alguien se dedica a la fabricación de células, necesita hacer un consorcio con alguien que fabrique el CAR, que es lo verdaderamente innovador. La innovación la estamos buscando en el constructo del CAR, no tanto en la fabricación de la célula, porque las posibilidades de fabricar células, pues bueno, son múltiples y variadas, obviamente con bioreactores, y un bioreactor que sea innovador, pues está muy bien, pero no es el objetivo de este proyecto. El acoplar esa propuesta de innovación con alguien que fabrique el CAR innovador, pues podría ser contemplado, pero solo la fabricación de las células no. Muchas gracias, Concha. Fernando Gallego pregunta, buenos días, desde Bioinnova Consulting, varias preguntas.
Primero, ¿se espera que participen en las consultas preliminares de mercado empresas biotech españolas o se espera que participen empresas biotech internacionales? Si es así, ¿se ha realizado alguna actividad para promocionar esta consulta preliminar de mercado? La respuesta, bueno, puedo responder yo y alguno de mis compañeros si quiere puntualizar algo, pero si no está cerrada biotech española, la pretensión es que puedan participar cualquier empresa biotech nacional o internacional. Y en cuanto a la actividad de promoción de esta consulta preliminar de mercado, fundamentalmente hemos contado con la participación de las asociaciones empresariales del sector, tanto Asebio como Farmaindustria. Fundamentalmente en este proyecto esas son las dos plataformas industriales o empresariales con las que hemos facilitado la discusión. Redes sociales. La siguiente pregunta la formula Sebastián Armijos. Dice, ¿la presente convocatoria únicamente se van a tomar en cuenta empresas biotecnológicas o también empresas de salud digital que digitalicen la recolección de los datos de los pacientes durante la fase 1, tanto al registro como el seguimiento de los pacientes de manera descentralizada? Yo creo que la pregunta, entiendo que el objeto de la licitación y del producto que se persigue tiene un componente fundamentalmente biotecnológico. El componente digital, como en todo proyecto actualmente, tiene que ver, pero entendemos que posiblemente tiene una función muy complementaria. Es decir, no sé si están pensando en una plataforma de gestión de ensayos clínicos, la dimensión del ensayo bastante por su propia condición de ensayo fase 1 va a ser limitado con una N pequeña. En fin, puedes hacer una propuesta, a lo mejor estás pensando en algo que a nosotros se nos escapa, pero está claro que el componente fundamental de producción va a ser biotech. Hay una siguiente, otra pregunta de Fernando Gallego que dice, entendemos que planteáis la compra pública precomercial en la que al menos 2 empresas participan en el desarrollo de la terapia en la fase preclínica y la empresa con los mejores resultados pase a la fase 1. ¿Es así? Bueno, yo puedo contestar si queréis. No es así. No es obligadamente así, pero puede ser así. Realmente el planteamiento ahora mismo no es de que haya, digamos, un concurso por la fase preclínica y que una de las dos, la que nos convenza más o la que tenga mejores resultados, pase a la fase clínica. Eso sería una posibilidad, es una opción, pero no necesariamente está planteado así. El proyecto ahora mismo está todavía muchísimo más abierto que eso. Esa evidentemente puede ser una opción, pero si encontráramos de entrada un par de propuestas que fueran muy similares y nos planteáramos contemplar las dos hasta un desarrollo preclínico avanzado. Pero realmente si encontramos una empresa que la propuesta que plantea es muy convincente, pues a lo mejor no necesitamos ninguna más. Es decir, que está todo abierto. Puede ser una o pueden ser 2 o pueden ser 3, si realmente no somos capaces de encontrar algo que nos haga definir muy claramente que una propuesta es mejor que la otra. Creo que me estoy explicando. Sí, sí, Concha. Simplemente apoyar. Disculpa, ¿no, Adrián? Sí, no, simplemente que efectivamente lo que dice Concha es oportuno porque estamos en una fase en la que las empresas nos tenéis que decir muchas cosas y despejar muchas dudas. Por ejemplo, el presupuesto. Vamos a ir a un escenario de 2 o de 1 también en función de ese presupuesto que nos indiquéis. Entonces, se van a barajar diferentes escenarios, pero eso será en una fase ya más avanzada, por ejemplo, en el informe final de consultas,
pues a lo mejor ya se informará de hacia dónde podemos tirar en esa futura licitación. Sí, simplemente apostillar lo dicho por Concha y por Adrián. Está abierto y va a depender de unas variables, entre otras también una que estamos considerando por los escenarios que es el tiempo de ejecución. Tenemos un tope de ejecución condicionado por la financiación FEDER, que es junio del año 23. Tenemos muy ajustados los tiempos y eso va a influir también en qué tipo de estrategia de faseado vamos a hacer. Vayamos a hacer. De acuerdo. Sigo con hay una siguiente pregunta que formula Alberto Rueda. Dice, hola, una de mis dudas es saber si nuestra propuesta o propuestas es mejor presentarla como empresa privada, fabricante de reactivos y soluciones tecnológicas en nuestro caso, o hacerlo a través de grupos de investigación que suponemos participarán de algún modo en el proyecto CARTE Andalucía. Pregunta que si, no sé, o Adrián o Concha queréis contestar, o si no, contesto yo. Bueno, yo creo, en mi opinión, quizá Adrián es mucho más experto, José María, por supuesto, pero en mi opinión estamos hablando de empresas, es decir, que si el que nos está haciendo la pregunta es una empresa, pues perfecto, no necesita vehiculizar su propuesta a través de ningún grupo de investigación. De hecho, lo que se pretende es al final seleccionar una empresa que haga el desarrollo. Por tanto, si Alberto es una empresa, pues no tiene ningún problema. No necesita buscarse un vehículo para presentar propuestas. Yo como comentario estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Concha, decir que en esta fase de propuestas es una fase muy abierta, es decir, que la participación está abierta a industria, a grupo de investigación, persona jurídica, persona física, y eso lo dejamos un poco a vuestro criterio, pero posiblemente si tiene la doble condición, pues a lo mejor tiene más sentido, pues la fase luego de licitación sí impone más restricciones a quien tiene la capacidad de licitar por las limitaciones generales de contratación pública de quien tiene capacidad de contratar, de ir a un proceso de contratación pública. Vale. Hay una otra pregunta. ¿Cómo la hace Fernando Gallego? ¿Cómo planteáis abordar el tema de la propiedad intelectual para no dificultar más adelante la posible transferencia de la tecnología a futuras empresas, entre paréntesis Big Pharma? ¿Habéis considerado que estas empresas Big Pharma participen en la consulta preliminar a mercado o a nivel asesor en el proyecto para abordar este tema con éxito? ¿Sí? Pregunta, sí, tengo, está con nosotros también, está aquí a mi lado. Sí, Javier Montero. Buenos días. En referencia a los temas de propiedad industrial e intelectual, no tenemos nada cerrado. De hecho, estamos en una fase en la que a nosotros nos interesa conocer las propuestas y conocer vuestra situación. Por lo tanto, estamos completamente abiertos a cualquier tipo de propuesta. Es más, lo más importante para nosotros en esta fase, la elaboración de las propuestas que vayáis a realizar, es que nos comentéis no cuáles son más que cuáles son vuestras propuestas, cuáles son vuestras líneas rojas. Es decir, aquello que o no estáis dispuestos o no podríais asumir como Big Pharma, porque en la sala hay Big Pharma, como pequeñas compañías. Por lo tanto, lo más importante de cara a la presentación de la documentación es que vosotros determinéis cuáles son las condiciones en las que os sintáis más cómodos y cuáles podrían ser las posibles líneas rojas tanto para grandes compañías como para compañías pequeñas de cara a la negociación o a las condiciones de propiedad industrial e intelectual. Pero estamos completamente abiertos a cualquier modelo. No hay nada predefinido y establecido de cara a los procedimientos de contratación. Cada proyecto va a llevar su proceso de negociación y cada proyecto llevará sus condiciones de propiedad industrial e intelectual, acuerdos, etcétera.
Muchas gracias, Javier. No he introducido a Javier Montero, muchos lo conocéis, pero bueno, es el director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario y el gestor está como representante de compra pública. La Oficina Técnica de FPS está implicado en estos procedimientos de contratación. Siguiente pregunta. Sí, perdona, Adrián. Sí, disculpa, José María. Tenemos una mano alzada de Francisco Martín. Si te parece, doy paso para que pueda realizar su pregunta. Sí, por favor, sí. Adelante. Sí, hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, buenos días, Francisco. Sí, se me oye bien. Sí, hola, perfectamente. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Mi duda, ya que he hablado acerca de la tecnología y si se necesita o no que sea protegida. Me ha parecido oír antes a Adrián que se recomienda o que es negativo el hecho de que la tecnología y o el producto esté protegido y o patentado. ¿Eso es así o yo lo he entendido mal? Porque en principio podría ser un beneficio. A ver. Sí, no, lo que me refería es que la propuesta, el contenido de la propuesta estuviera protegido, lo que es lo que estáis volcando en vuestra propuesta, en el formulario, es lo que me refería. Que no estuviera protegida la información de vuestro formulario, que es... vale. La información. Sí, sí. La verdad es que genera bastante confusión por nuestra experiencia, pero es simplemente el contenido de la propuesta, que no tenga ninguna copyright o protegido, que no podamos utilizarlo, ese contenido de la propuesta. Pero claro, vale, porque lo que tenía entendido es justamente lo contrario, ¿no? Que si tienes tecnología dentro de tu empresa, pues eso te da un activo importante a la hora de desarrollar un producto que pueda ser después comercializado, claro. Buenos días. En referencia a la pregunta, forma parte de lo que estábamos hablando hace un momento. Es decir, es muy importante para nosotros que hagáis una caracterización de cuál es la situación actual, el pasado, el presente y el futuro de los proyectos que se vayan o de las propuestas que se vayan a presentar. Por lo tanto, toda aquella compañía que tenga algún derecho de propiedad ya registrado y solicitado, es importante que lo ponga porque bueno, pues puede ser un punto muy importante de cara a la elaboración de las propuestas. Y en referencia a la documentación, como bien decía Adrián, es muy importante que seáis conscientes de que bueno, toda aquella documentación que consideréis que es confidencial y que no pudiéramos utilizarla, no la identifiquéis y que seáis conscientes también que gran parte de la documentación que se va a presentar nos va a ayudar en la elaboración de los pliegos de licitación. Por lo tanto, es importante que, bueno, pues que ese copyright seáis conscientes de que parte de esa información la podemos utilizar de cara al diseño y desarrollo del proyecto final que se licitará. Eso es. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti. Sí. ¿Hay alguna mano o sigo con el chat, Adrián? No lo veo. Sí, de momento no hay ninguna más. José María, puedes continuar. Vale. Entonces, sigo con la pregunta siguiente que formula Elena Díez. Buena, gracias por la sesión. ¿Existe un comité evaluador y se pueden saber quiénes lo integran? Contestación. Es decir, es verdad que la definición del comité de evaluación está por cerrar y en su momento lo haremos también público para conocimiento de todos los participantes. Una pregunta de Juan Luis Fernández. Gracias por organizar el taller. ¿Van a estar disponibles los formularios en inglés? Así como un resumen del proyecto. Gracias. Contesto yo. Sí, vamos a tener el formulario, la versión en inglés, la vamos a tener preparada para disponible en breve. Hemos tenido tiempo de sacarla antes. Sí, en cuanto al contenido, en principio lo vamos a mantener en el contenido el resumen del proyecto en formato en la versión castellana, lo cual no quita que de todas formas aceptamos las propuestas en inglés, tal y como define la propia
la propia convocatoria. En la siguiente pregunta que formula Pablo Menéndez Buján, dice: gran propuesta y gran trabajo, te has explicado muy bien, Concha. Bueno, toma nota. Quizá yo no he sabido plantearla con todos los matices técnicos. Enhorabuena por la CPI, creo que es muy oportuna. En realidad es un comentario. Pablo, disculpa que lo haya, como estoy sobre de corrido, la interpreto como pregunta. Por último, hay una pregunta de María Jurado. Nuestra empresa no tiene constructo ni podemos fabricar la solución completa, pero tenemos cierta tecnología innovadora para que grupos de investigación básica o preclínica la utilicen para desarrollar ese cartel innovador. ¿Necesitamos presentarnos en consorcio con grupos de investigación? Javier, no sé si he entendido bien la pregunta. Sí, tiene digamos que un paquete. No es necesario, o sea, lo más importante para nosotros en esta fase es detectar y conocer todas las posibles tecnologías que, aunque no tengan una visión global o no nos vayan a dar un producto final, sí puedan ser utilizables y que en un momento determinado nos ayuden de cara a la elaboración de esa licitación. Por lo tanto, en esta fase no es necesario que se identifiquen y se establezcan consorcios de colaboración público-privada o incluso entre compañías o entre las partes públicas, sino que cada una de las propuestas, aunque sea un paquete de una de las fases de desarrollo del proyecto, con una gran descripción, para nosotros es muy importante porque se van a tener en cuenta. Muy bien. Muchas gracias, Javi. La última pregunta que tenemos recogida en el chat la hace Juan Luis Fernández y pregunta: ¿estáis abiertos a otras dianas? CAR que no tengan CD19 como diana. La pregunta os la cedo, Concha. Sí, por supuesto que sí. Evidentemente, el CD19 es verdad que estaba, y lo siento, tengo que pedir disculpas por esto, el CD19 estaba en el título original que barajamos en un momento inicial, perdón, para el proyecto, pero luego lo hemos quitado, ¿eh? El título del proyecto es un nuevo CAR innovador para tratar neoplasia linfoides de estirpe B, es decir, que tiene que ser multidiana, pero una de las dianas no tiene que ser obligadamente CD19. Esto lo tenemos que corregir porque hemos quitado el 19 de muchos sitios, porque, repito, inicialmente estaba así, pero luego lo hemos ido quitando y en algún sitio se ha escapado. Para que quede muy, muy claro, no tiene que ser CD19. Vale combinación de cualquier 2 o más antígenos que sean dirigidos a neoplasia linfoide de estirpe B. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias también por la aclaración. Es verdad que, como parte de lo que comentaba al principio, de este proceso de consulta preliminar a mercado y la evolución de la propia propuesta que inicialmente se hizo, porque es verdad que en el documento original presentado a la Consejería de Economía figuraba así y por eso figura formalmente así, pero es verdad que la propia evolución de la maduración del proyecto nos hace cambiar. Eso viene a justificar también la importancia de la consulta preliminar y que a lo largo de la consulta preliminar tenemos la flexibilidad de adaptar la propuesta a lo que consideramos que puede ser más rentable dirigido. Lo que no cambia es el objetivo, los objetivos finales, pero la instrumentación puede y además debe adaptarse a la reflexión y a las aportaciones que hagamos dentro del mercado. Que si hay algo que diferencia proyectos de CPI de un proyecto de investigación más al uso convencional, más basado en licitación, no licitación, en concurso o convocatoria desde el lado de la oferta, es que no estamos casados con el protocolo o documento original, sino con su filosofía, que al final donde reside y lo que es el núcleo fundamental es la necesidad no cubierta por el sistema sanitario público. En ese sentido, cualquier aportación, y lo que esperamos también es que tenemos margen y flexibilidad de adaptarlo de acuerdo, cubriendo los objetivos a lo que vayamos evolucionando y a las aportaciones
que podamos recibir del mercado y por tanto de todos los que estáis participando en este taller y de los que podáis participar independientemente de haber estado o no. Yo creo que esa era la última pregunta que teníamos. Sí quiero volver a reiterar que esta pregunta, como cualquier otra nueva pregunta que a lo largo del proceso se pueda generar y que entendamos que son relevantes por el objeto, por el proceso o por los instrumentos del procedimiento de compra pública, las iremos publicando en una sección de preguntas frecuentes accesibles a través de la página web del proyecto, como ya hemos dicho, que está accesible y en la que tenemos la pretensión de que sea también un canal no solamente de comunicación, sino también de movilización y agitación del ecosistema de innovación alrededor de inmunoterapia y de cáncer. Entonces yo, salvo que por vuestra parte, por la parte de los intervinientes, Concha, Rafael, Adrián, si queréis hacer alguna consideración, comentario o puntualización final antes de de concluir el taller. Bueno, yo realmente me gustaría, bueno, nada, despedirme, decir que verdaderamente ha sido un placer el poder presentar el proyecto. Yo creo que es un proyecto que evidentemente está, como estamos diciendo, muy abierto. De hecho, todavía no es casi un proyecto, es una necesidad no cubierta, así lo hemos entendido y estamos, bueno, pues deseando de que de la empresa biotecnológica se puedan ir aportando soluciones a esta necesidad. Estamos para trabajar juntos y adelante. Yo os animo a que el que tenga cualquier buena idea, la que sea, pues la presente, la discutimos y vemos, porque esto se trata de un camino para hacer juntos, así que cualquier buena idea la vamos a agradecer mucho. Muchas gracias a todos los que vayáis a participar y a todos los que habéis participado hoy. Adiós. Muy bien. Adrián, Rafael, ¿algún comentario más? Muy bien, pues nada, solamente me queda agradecer en primer lugar a todos los... ¿Sí? ¿Perdón? No, yo quería decir solamente una cosa. Perdona, yo también quería despedirme, pero sobre todo yo quería insistir en lo que son las empresas y todos los grupos de trabajo, todas las personas que estén pensando en participar, que ahora tienen que presentar una idea el 24 de junio, pero que lo importante es el diálogo que hay desde el 24 de junio hasta finales de septiembre, que es donde se elaboran los pliegos definitivos. O sea que hasta que no salgan los pliegos que saldrán en septiembre, todo este tiempo es tiempo de trabajo para que empresas que están, como decía antes Adrián, dos empresas diferentes se pueden sentar, tomar un café, pero como decía él, tomándose un café, ver si pueden colaborar o no y después decidir si colaboran o no colaboran con esa o con otras distintas. Pero que aquí me sorprende que haya muchas empresas y dicen, yo puedo aportar esto. Bueno, puedes aportarlo, tendrás que aportarlo en un contexto determinado, ¿no? Y eso es lo que se pretende hacer en estos 2 meses o 3 meses que lleguen hasta septiembre, que realmente cuando se elabore el pliego, se saque el pliego y ahí es donde eso es lo que va a ser, entre comillas, lo que va a definir y va a comprometer el estudio, el trabajo que hay que hacer en los 2 próximos años. Eso yo creo que es muy importante. Yo no sé si había quedado suficiente. A mí me ha quedado muy claro, pero no sé si a otras personas le había quedado suficientemente claro. Y yo creo que Adrián lo ha puesto estupendamente, Concha también, que tenemos 2 meses para trabajar y en tener ofertas que definitivamente nos ayuden a elaborar unos pliegos a nosotros, ¿no? Que nosotros elaboremos los pliegos y esos pliegos serán los que tengan su compromiso con el proyecto. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también por la precisión. No sé si Adrián tiene algún comentario más que hacer. Sí, nada, pues igualmente en la línea de mis compañeros, agradecer la participación y simplemente que para las empresas y para los proponentes un hito importante en este proceso pues va a ser el informe final de conclusiones, porque ahí vais a ver reflejados si vamos por un lado o vamos por otro. Entonces tenemos ahora mismo muchas incertidumbres, os hemos puesto encima de la mesa todas las piezas que queremos resolver y ahora es el momento de que os pongáis a trabajar en ese sentido, en el buen sentido de la palabra,
para que nos resolváis este puzzle, y cada una desde su posición. Es decir, como ha comentado también muy bien Javier Montero, pues de manera parcial o de manera integral, pues toda respuesta es buena en este proceso de consulta y las queremos recoger en este momento. Así que simplemente por concretarlo y cerrar con esta conclusión. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a los tres por insistir en subrayar la naturaleza del reto. Ahora estamos peleando con un reto y eso es lo que esperamos recibir. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, que hemos tenido el momento más alto, hemos estado alrededor de los 80 participantes, lo cual que no está mal, está bastante bien. Esperamos, por tanto, vuestras propuestas. Quiero agradecer también a todas las personas que están en el backstage y que contribuyen a agilizar esta dinámica de trabajo en esta nueva normalidad que se está implantando y que se está incluyendo y que posiblemente va a seguir estando presente a lo largo de todo el proceso de la consulta preliminar de mercado. Aquí los cafés a los que se refiere Adrián de momento son cafés virtuales. Es verdad que nos echamos en falta y esperemos que a lo mejor en septiembre sí sea posible tener en ese evento de presentación del informe final ocasión de recuperar el espacio y el entorno para un networking más cálido que este de la realidad virtual, ¿no? Y de la distancia virtual. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Gracias a todos.